esperas más de mí? ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Seguimos con el tema de la renuncia y el costo del discipulado. Hoy vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, verso 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén a la palabra del Señor. El costo del discipulado, ¿no? Venimos hablando en esta semana, comenzamos hablando de cuánto nos cuesta renunciar a las cosas, o cuánto nos cuesta, o queremos más bien que Dios nos bendiga, que Dios haga todo, pero nosotros no renunciar a nada, ¿no? Aquí Jesús está hablando de la parábola sobre el costo del discipulado, ¿no? Aquel que antes de tiene que calcular el precio, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones emotivas o emocionales, en las cuales nos llevan a después abandonar a mitad de camino, ¿no? A través de los años que uno tiene en el Señor, hemos visto muchas personas pasar, hemos visto muchas personas que eran muy prominentes, pero después quedaron en el camino. Pero ¿qué es lo que hace que una persona quede en el camino, una persona prominente quede en el camino? ¿Qué es lo que hizo que esa persona se detuviera? ¿No? Una persona que parecía que iba a alcanzar, iba a lograr todo lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, y de uno a otro momento esa persona se detiene y no camina más, no avanza más, ¿no? La persona que está parada en el camino es de estorbo. Y una persona que se detiene en el camino es una persona que lamentablemente va a quedar fuera de la corriente. Esto es como cuando tantas veces tiran basura a un río, ¿no? Y cuando tiran la basura al río, la correntada de ese río la va empujando esa basura, pero termina siempre tirándola a un costado, porque esa basura no está caminando con la corriente, sino que la corriente lo está arrastrando. ¿Y cuántas veces sucede que somos arrastrados por la corriente porque no hemos tomado la decisión de ser parte de esa corriente? Y al ser arrastrado, tarde o temprano, nosotros quedamos al costado del camino, porque la corriente lo que va a hacer es dejarte o sacarte. Si tú te detienes, te va a sacar hacia un costado, porque lamentablemente eso es lo que hace la fuerza de una corriente. Por eso es que muchas personas comenzaron, o quizás fueron puestas para cumplir el lugar de discípulo, pero fueron tiradas a la corriente y la corriente los arrastró hasta que el punto tal de que ellos se detuvieron y fueron puestos al costado del camino, y allí quedaron, allí se retrasaron, allí se detuvieron más que retrasarse, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fueron tirados a la corriente y nunca fueron
parte de la corriente, sino que fueron un peso muerto en la corriente. ¿Por qué un peso muerto? Porque no habían tomado la decisión de ser parte de la corriente. Quizás empujados por alguien, ¿no? Porque cuántas veces cuando las personas llegan a los pies de Cristo, nosotros anhelamos en nuestro corazón que se conviertan, que se bauticen, que sirvan a Dios, y a veces terminamos tirando a las personas a la corriente y caen como peso muerto, arrastrados por el agua al punto tal donde en determinado momento van a quedar al costado del camino. ¿Por qué? Porque no se calculó el costo, porque se entró muchas veces, se entra al servicio a Dios por la emoción, ¿no? Porque somos muy emocionalistas, ¿no? Los latinos más que nada, ¿no? Somos muy efusivos, ¿no? Entonces, ya cuando estamos ahí en plena emoción, ay, sí, yo quiero servir a Dios, ay, sí, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo voy a entrar y voy a servir en este ministerio y voy a ser parte, ¿no? Y voy a llegar a ser pastor, porque yo quiero ser pastor, quiero ser misionero, quiero ser un hombre de Dios. Las mujeres dicen, yo quiero ser una mujer de Dios, quiero alcanzar, y por ahí se toman de algún modelo, de alguna mujer de Dios, y dicen, me gustaría ser como esa mujer que predica a multitudes, que enseña, ¿no? Y todo esto va en parte de la emoción, ¿no? Que la emoción es como el enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento uno está emocionado ahí y no hay fallas, es la persona correcta, pero cuando llega, se casa, forma el hogar, llega el amor. Y cuando llega el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Se terminó esos días de luna de miel y caigo en la realidad. Y al caer en esa realidad, ¿no? En muchos casos dicen, ¿qué he hecho? ¿Cómo me casé? ¿Por qué me casé? Pero en realidad es ahí donde tiene que tomar la decisión de amar o de simplemente abandonar. Por eso es que hay muchos matrimonios que se divorcian, porque no tomaron la decisión de amar. Porque amar tiene que ver con una decisión de aceptar a la persona tal como él y como es, y al caminar como somos para lograr esa fusión de ser uno, pero no tratando de cambiar o tratando de hacer que la otra persona sea Guillermina Dulcinea, no, sino que es fusionarnos entendiendo que cada uno como individuo tiene su temperamento, tiene su cultura, tiene la cultura del hogar, ¿no? Y todas estas cosas que se juntan para poder llegar a ser uno, donde cada uno trae las costumbres o la cultura de su hogar y ahora tienen que formar su propia cultura, y el formar su propia cultura tiene que ver con la decisión, donde hay que renunciar, donde hay que aceptar, donde hay que concordar. Y es ahí donde nos encontramos en una situación donde muchos dicen, bueno, yo no estoy hecho para el matrimonio, o donde muchos están pensando en buscarse otro cónyuge que sea mejor que el que tiene, pero en realidad cada uno encuentra lo que se merece. Y a veces tenemos altos conceptos de nosotros mismos, ¿no? Y por eso termina dañándose el matrimonio. ¿Y por qué, pastor, compara el matrimonio con el discipulado, el seguir a Jesús? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si una de las cosas que Cristo ha hablado es del matrimonio, y la iglesia como la novia, la esposa del Cordero de Dios. Entonces, cuando yo hablo de la fe, tengo que entender que de la misma manera que tengo que tomar la decisión para seguir a Cristo, servir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, es la misma decisión que tengo que tomar para amar a alguien.
Y para estar, ¿no? Hablábamos recién que los hermanos Zafra y Jorge y Carmen, 42 años de casado. Y en esos 42 años tuvieron que tomar muchas decisiones, como todo matrimonio. Pero lo importante es que primó el amor. Y el amor no es lo que nos pintan en Hollywood, ¿no? En las novelas románticas, en las películas románticas, ¿no? Que ella se levanta en la mañana toda peinada, pintada, ¿no? Que parece que durmió como muerta toda la noche, porque no se despintó, no se despeinó, ¿no? Él se levanta regio, ninguno de los dos se levanta con mal aliento, porque cuando se ven se dan el besito, porque mi amor, mi vida, mi tesoro, ¿no? Y mi bebé, mi esto, lo otro, se dan el besito, no tienen mal aliento, no están despeinados, no se levantan regio ellos, ¿no? Y ese es el amor que nos enseñaron o nos hacen creer que es amor, y eso no tiene que ver con amor, eso es ficción. El verdadero amor acepta al otro como es, ¿no? Se levanta en la mañana, y cuando se levanta en la mañana usted no sabe si durmió con su esposo o durmió con el diablo, ¿no? Porque padeció toda la noche, que roncó, ¿no? Y todo eso. Y cuando la ve a ella, usted no sabe si durmió con su esposa o durmió con la mujer del aro. Toda despeinada, toda tapada, usted dice, wow, ¿no? Pero saber que a pesar de que no es lo que yo espero, es lo que yo escogí y por lo tanto es perfecto. Las decisiones tienen, el amor es una decisión y el seguir a Jesús y renunciar a todo es otra decisión. Hay gente que quiere ser utilizados por Dios en gran manera, pero no aman a Jesús, porque no tomaron la decisión de renunciar a las cosas y de seguirle. Yo no le estoy hablando en este día de renunciar a las cosas como algo extravagante, ¿no? No, porque usted tiene que dejarlo todo por causa de Cristo y seguir a Cristo. Sí, ese puede ser el mensaje, pero todo en la vida del ser humano es un proceso, es gradual. Por eso es que muchos fracasan, porque creen que de la noche a la mañana ya dejaron todo, abandonaron todo y se fueron y Dios les abrió puertas. Todo hay un proceso y todo es gradual, pero en ese proceso y en esa gradualidad lo que tiene que haber es una decisión de seguir a Cristo. De no moverme por las emociones, ¿no? Ay, qué lindo estuvo el culto, qué manifestación de Dios que hubo, qué presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos fracasado porque en la emoción tomamos decisiones que después no las pudimos sostener? Y lamentablemente terminamos a un costado del camino frustrados. Muchas veces no queremos saber nada con Dios porque no calculamos, porque tomamos decisiones emotivas, por lo tanto no son firmes. La decisión correcta es cuando yo no tengo esa emoción y ese furor, sino que yo lo pensé, y aunque sé que en todo lo que yo pensé y calculé puede haber algunas faltas, yo sigo adelante porque me decidí, me determiné a seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una decisión, como amar es una decisión. Por lo tanto, si yo amo, decidí convivir y seguir con esa persona hasta el día que muera. Y si yo amo a Dios, decidí seguir a Cristo sin importar nada. Ayer en la prédica del pastor Adrián, allí con Impacto Familiar Madrid, tremenda prédica, de que habló, ¿no? De que cuántas veces uno siente que lo que está haciendo
¿no? Parece que no obtiene resultados. Jesús mismo tuvo este sentimiento cuando él pensó, lo dice Isaías creo, que él pensó de que el trabajo que él estaba haciendo era en vano. A todos nos pasa, pero cuando uno puede pensar, uno puede estar en la crisis, ¿no? Como decía el pastor Adrián ayer en su prédica, hablando acerca de estar gozosos en todo tiempo, ¿no? Uno puede estar en su crisis, pero lo que uno ha determinado, ha decidido seguir a Cristo, amar a Cristo y seguirle y servirle. Porque una decisión lleva a una consecuencia. Entonces, mi decisión es seguir a Cristo. La consecuencia de esta es amarle, servirle, sin importar el qué. Porque tantas veces nosotros creemos que simplemente es amar a Cristo nada más, y yo lo amo pero no lo sirvo. No, el amor se expresa a través de obra, porque la fe se expresa a través de obra, ¿no? Ahí Santiago crea un conflicto tremendo en Martín Lutero, el gran reformista, porque Martín Lutero se le revela la palabra de Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero cuando lee el libro de Santiago, él no quería que estuviera en el canon bíblico, porque Santiago dice, muéstrame tu fe, que yo te mostraré mis obras. La fe sin obra es muerta. Entonces él dice, no, si somos justificados por la fe. Pero inevitablemente la fe va a producir obras. Es la decisión de esa fe, es la determinación de que, la decisión de esa fe, la consecuencia son las obras. La decisión de esa decisión, la consecuencia son las obras. Entonces yo no puedo decir que tengo fe, pero no obro. Tengo fe, pero bueno, vivo a mi manera. Tengo fe, pero no le creo a Dios. O sea, no le creo a Dios, no le sirvo a Dios, pero tengo fe en Dios. Es la consecuencia. Inevitablemente el que ama sirve. Y el que sirve está obrando, está produciendo obras. Pero algunos creen, no calculan el costo del discipulado y creen que simplemente, bueno, yo soy un discípulo de Jesús. He escuchado tantas veces hablar de gente que dice que son discípulos de Jesús, pero su vida no condice con la realidad de un discípulo. Los discípulos de Jesús lo dejaron todo. Dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Mateo dejó de ser publicano. Pedro dejó de ser pescador. Cada uno de ellos dejó la tarea para seguir a Cristo. Aún el apóstol Pablo lo dejó todo para seguir a Cristo. Y él dice, lo tengo todo por basura. Era un hombre que podía vivir muy bien, era un erudito, era un conocedor de la ley, era celoso de la ley. Pero en el momento que él se convierte a Cristo, lo deja todo. Y aunque en muchos lugares que él iba se dedicaba a la profesión que él tenía de hacer tiendas, él se dedicaba a esa profesión, pero esa profesión no era su prioridad. Su prioridad era predicar a Cristo. Esto era secundario, solo para sostenerse y no ser de carga para otros. Pero él calculó el costo. Aún Jesús mismo le dice a Ananías cuando le pide que vaya a orar por Pablo, le dice, ve, porque instrumento útil me es este y yo le debo enseñar cuánto es necesario padecer por causa mía, ¿no? Y algunos no quieren padecer, algunos quieren el evangelio happy, el evangelio feliz. Oh, día feliz, ¿no? Todo es felicidad, todo es jolgorio, todo es alegría. Porque no entienden que el ministerio tiene un costo, pero que lo que esto determina al seguir a Jesús
determina que vamos a recibir 100 veces más en la vida eterna de lo que tenemos acá, ¿no? Acá hay padecimientos, pero allá vamos a tener gozo, alegría, no va a haber enfermedad, vamos a ser honrados por todo lo que hemos hecho en esta tierra, ¿no? Pero queremos ser discípulos de Jesús sin renunciar a nada, ¿no? Gente que pasó las 1001, pero no por eso negó a Jesús, siguió adelante. Gente que uno admira, de que siguen a Jesús a pesar de que perdieron a sus hijos, siguen a Jesús porque su amor no estaba condicionado por las circunstancias o por las situaciones. Su amor es una decisión. Y en esa decisión hay determinación. Y la consecuencia de esa decisión determinante en su vida produce servicio. Produce seguir a Jesús. Produce no negar a Jesús. Pero ¿cómo puede ser que haya gente que ha perdido a sus hijos y aún así sigue sirviendo a Dios? ¿Cómo puede ser que detrás de las cortinas de hierro de aquella Rusia comunista y todo eso, había gente que moría por causa de Cristo? Porque habían tomado una decisión, amaban a Dios. Su decisión era amar a Dios y las circunstancias no opacaban el amor. Dice Cantares dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Siguen a Dios, ¿por qué? Porque las muchas aguas, los muchos problemas no pueden detener el amor que sienten por aquel que entregó su vida por amor a nosotros. No es que le amamos primero nosotros a Él, Él nos amó primero y se entregó a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Las muchas aguas, los muchos problemas no pueden apagar el amor, ni los ríos. Aún se pueden levantar ríos, inundaciones de problemas, tempestades, pero no, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo van a ahogar. Porque hubo una decisión y esa decisión es determinante. Como el himno aquel que dice: no vuelvo atrás. La vieja vida yo he dejado, no vuelvo atrás. Si otros caen, yo seguiré. ¿Por qué? Porque hay una decisión, hay una determinación y la consecuencia es la firmeza que se pone, la consecuencia es el servicio, la consecuencia es aún dar nuestra vida por amor a Él. Por eso, gente que lo dio todo y que está dispuesta a morir por causa de Cristo. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, porque todos había hablado y la palabra había sido fuerte, el Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice: queréos iros vosotros también, se quieren ir, váyanse. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Santo Dios. Quiero acordarme de este texto para no trastocarlo o en muchos casos trastornarlo, ¿no? Porque a veces uno los trastorna a los textos, ¿no? Pero no me acuerdo dónde está este texto, ¿no? Creo que... Es el mismo texto, el verso 7 del capítulo 8 de Cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
de cierto los menospreciaría. Fíjese, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden ahogar los ríos, y no hay forma de que se pueda alcanzar o pagar por ese amor, porque ese amor es único. Es el amor que nace de la decisión y de la determinación. Muchos quedan en el camino, muchos quedan detenidos, frustrados en el camino, porque nunca se decidieron, o que quizás fueron empujados, ¿no? A veces se ha cometido el error en muchas iglesias, y aún nosotros mismos, yo mismo he cometido este error de que en el hecho de que uno quiere que las personas se acerquen a Cristo, sirvan a Cristo, uno quizás los apura, ¿no? Y dice, pero tenés que servir, tenés que, ¿no? Y las personas no se deciden y dicen, bueno, sirvo, pero sirven simplemente porque uno los está animando, los está emocionando, ¿no? Y después quedan en el camino, porque tiene que ver con una decisión. Si caes como peso muerto en la correntada del río, la misma correntada va a sacar a ese peso muerto del medio y lo va a dejar a un costado de la ribera. ¿Por qué? Porque el peso muerto estorba a la correntada. Y la correntada viene con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que va golpeando y lo va sacando hacia el costado, porque eso tiene que estar libre. Si usted mira un río, usted ve un río donde hay mucha basura, usted va a ver que en el medio está limpito, porque la correntada ya sacó todo para los costados. El seguir a Jesús no tiene que ver con una emoción, tiene que ver con una decisión. Estoy dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. Estoy dispuesto a renunciar a todo, a mis deseos, a mis pasiones, a mis sueños, por causa de Jesús. O simplemente puedo llegar a ser como el joven rico que me encuentro con Jesús y cuando Jesús me dice, dalo todo, yo le digo, Señor, todo estaba bonito hasta acá, pero bueno, no estoy dispuesto a dejarlo todo, no estoy dispuesto a entregarlo todo, no estoy dispuesto a perderlo todo por causa de ti. El joven rico dio media vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque había cumplido los mandamientos, vivía bajo la apariencia y el estatus de un religioso, pero no estaba dispuesto a ser un discípulo de Jesús, porque ser un discípulo de Jesús significa que tengo que morir a mis deseos, a mis pasiones, tengo que morir a mis sueños para cumplir los sueños de Él. Y en esos sueños de Él vas a ver la gloria manifestada cada día en tu vida. Yo siempre recuerdo, desde que me convertí a Cristo, tuve en mi corazón el deseo de ser pastor. Y recuerdo ir al seminario y escuchar la voz audible de Dios llamándome a Perú, cuando yo estaba en contra de las misiones, ¿no? Y cada vez que teníamos la clase de misionología, para mí era un problema esa clase, ¿no? Y yo era de los que decía, pero ¿cómo vamos a ir a otros países cuando falta evangelizar tanto la Argentina, cuando falta tantos lugares en el norte, en el sur, ¿no? Y todo eso, ¿no? En contra totalmente de las misiones, pero una noche Dios me habla en aquel lugar, en mi tiempo a solas, caminando ahí entre medio de los árboles de la cancha de fútbol del seminario, ¿no? Del querido Ipsa. Y ahí escuché la voz audible, te he llamado a Lima, Perú.
y entendí, no sabía nada de Lima, pero entendí que Dios me estaba llamando. Pero después tuve que tomar mi decisión. Y allí nace el sueño de Dios para mi vida y lo tomo y lo abrazo en mi corazón. Pero eso fue en el año 91, en el año 98 estuvimos aquí en Lima 2 meses visitando Lima y bueno, Dios habló, todo, siempre contamos esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy yo, en el 2001, trabajando allí en la iglesia de Pergamino, cuando los pastores Agassani recién tomaban el pastorado de la iglesia y nosotros nos acercamos a hablar con ellos, una de las cosas que el pastor me dijo fue: cumplí primero mis sueños, que después Dios va a cumplir los tuyos. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y trabajé y lo hice de la mejor manera, de la mejor manera posible. No lo hice perfecto, pero hasta que Dios dijo, bueno, ahora es tu tiempo. Pero hubo decisiones. Primero abrazar y saber que no había nada que nos condicionara a ese amor. Lo único que había era que nosotros estábamos decididos a amar y abrazar el sueño que Dios tenía para nuestras vidas y servir a Dios y mantener esa promesa firme que le hicimos un 12 de agosto del año 99 allí en el hotel en Buenos Aires, cuando teníamos nuestro hijo grave. Señor, si lo sanás, ¿cuánto te vamos a servir? Y vamos a dar testimonio por todos lados de tu poder y tu gloria. Pero si te lo llevas, te vamos a servir hasta el último aliento de vida. Y acá estamos. Aunque no es fácil. Aunque no ha sido fácil todos estos años. Pero lo único no tiene que ver con lo fácil que pueda ser el ministerio, sino tiene que ver con la decisión de calcular el costo. Y el costo es morir a uno mismo para que Cristo crezca en nosotros, ¿no? Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Morir a mí mismo para que Él crezca en mí. Y para ser ese pequeño Cristo que es capacitado por el Espíritu para hacer la obra de Dios. Sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando, ¿no? Haciendo todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la realidad, es la decisión de calcular el costo. No importa cuánto. Lo importante es que me he determinado, ¿no? Y en esa determinación puedo ver la gloria de Dios. Mañana vamos a hablar de un tema, allí vamos a seguir con este tema, pero mañana vamos a hablar de cuando los envió. En la decisión de amarle y servirle es cuando yo escucho, primero abrazo el sueño de Dios para mi vida y luego obedezco y voy y hago su voluntad. Así que mañana vamos a hablar un poquito de todas esas cosas con el pastor Adrián. Así que no se pierda el devocional de mañana, pero usted que escuchó esta palabra, hoy es el momento oportuno. Quizás tenés que tomar una decisión. Quizás tenés que dejar ya de vivir como un seguidor de Jesús y empezar a ser el discípulo de Jesús. Tomando la decisión de amarle. Y tomando la decisión de amarle como la del matrimonio. Con la diferencia que en el matrimonio dice hasta que la muerte nos separe. Pero aquí es yo decido amarte, honrarte, respetarte, servirte en las buenas y en las malas. En enfermedad o en salud. Hasta que la muerte nos una eternamente y para siempre. Porque la muerte es
el trámite para estar con mi Señor eternamente y para siempre. Ahí donde estás, ora a Dios en este día. Habla con Él. Cuéntale a Él quizás las cosas de tu corazón. O quizás dile a Él: Señor, hoy me decido. Hoy cambia mi vida porque me decido y voy a poner firmeza en mi decisión de amarte y servirte hasta que tú me llames a la morada eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gloria y honra y te agradecemos, Dios bendito, por este precioso tiempo en el cual tú estás hablando, tú estás llamando, tú estás, oh Dios, llevando a los corazones a una decisión. ¿Qué van a hacer? Si van a ser un peso muerto en medio de una corriente poderosa, o van a ser parte de esa corriente que arrastra todo y que no hay nada que la pueda parar. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que en esta hora tú traigas esa convicción a los corazones. Y en medio de esa convicción, una decisión. Y en medio de esa decisión, una determinación. Y en medio de esa determinación, la consecuencia del servirte hasta el último aliento de vida. Padre mío y Dios mío, que tu gracia se manifieste y que tú te sigas hablando al corazón, que aún puedan meditar en el resto del día, que puedan meditar en la noche, aún en sus sueños. Sigue hablando, ministrando y levantando, oh Dios, un pueblo decidido, determinante para extender el reino hasta lo último de la tierra y para hacer que tú vengas más rápido de lo que está preparada tu venida. Te bendigo y te glorifico, mi Dios. Amén y amén. Y si estás por primera vez, te invito a que le abras tu corazón a Cristo y que le entregues tu ser por completo. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entregándote mi corazón y mi ser. Perdona mis pecados, borra mis maldades, arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, queremos ayudarte a crecer espiritualmente. Tenemos un discipulado que te puede ayudar a crecer y madurar en la fe y alcanzar todo el propósito y la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero para eso te tienes que poner en contacto con nosotros a través de la página o a través de Messenger o entrando a nuestra página. Ahí tienes el WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros y así juntos podamos ver la mano poderosa de Dios madurando tu vida y llevándote a todo el plan, el propósito y el sueño de Dios para con tu vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les rodee en esta hora con su presencia, los envuelva y disfruten de esa maravillosa presencia de Dios. Nos reencontramos mañana a las 11 a.m. con nuestro devocional Impacto de Fe, una guía de Dios para tu vida. Y por supuesto le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, que pasen una preciosa tarde y nos reencontramos mañana a las 11 y todos los que nos van a acompañar al voluntariado, ahí nos estamos poniendo en contacto. Bendiciones. Bendiciones, chau. Vamos, prepara.